Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a una tarde más llena de conocimientos acá en el programa de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy nos corresponde la conferencia Situación de las personas con Down y sus familias en Guatemala. Quiero agradecer al Departamento de Deportes, a Recréate USAC, a la Escuela de Ciencias Políticas, al Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, René Pontavín Dardón, por tener este tipo de alianzas junto al programa de educación continua y llevar a cabo dichas conferencias que se están brindando. Recuerden, querida audiencia, inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. También recuerden que ustedes deben de generar su diploma de participación. No les llega a su correo. Ustedes lo deben de descargar a través de nuestra plataforma de educación continua, que al finalizar yo les voy a dejar los pasos para que ustedes los puedan descargar. Ahora sí, sin más preámbulo, doy el uso de la voz y doy la cordial bienvenida no solo a nuestras expositoras que van a estar el día con nosotros dentro de un momento. Saludo a cada una de las maestras, maestra Ida Gutiérrez, maestra Ingrid Livilleda, a nuestra querida maestra Meilin Lee, y en un momento se estará integrando con nosotros nuestro querido maestro Gabriel Escobar. También doy la cordial bienvenida a parte de la organización y ejecución de dicha conferencia de nuestro querido licenciado Yaún Paul Rivera, que le cedo el uso de la voz para dicha coordinación de la actividad. Bienvenido, maestro Yaún Paul Rivera, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, licenciada Sara Ruiz. Un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos en esta conferencia virtual del día de hoy, que trata sobre la situación de las personas con Down y sus familias en Guatemala. Agradeciendo siempre el apoyo y la colaboración para que este evento sea una realidad del rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la jefatura del Departamento de Deportes y al programa Recréate USAC, a la Escuela de Ciencia Política, al Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales René Pontavín Dardón y el programa de Educación Continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a compartir con maestros que van a disertar este tema junto con nosotros aquí en esta conferencia virtual del día de hoy. Y vamos a ir presentando a cada uno de ellos. Nos acompañará el día de hoy Ingrid Odette Livilleda, maestra en análisis social de la discapacidad con una licenciatura en administración de empresas y estudios en pedagogía, todos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, orgullosa madre de una jovencita con discapacidad intelectual, ha participado en organizaciones de personas con discapacidad, entre ellas el Movimiento de Personas con Discapacidad, la Plataforma Nacional de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, actualmente en el Movimiento de Madres Claveles Blancos. También nos acompaña la maestra Meilin Lee. Es una joven alegre, divertida, cariñosa, amigable, colaboradora y muy solidaria. Le encanta la música, platicar con sus amigas, bailar y hacer zumba. Es muy responsable para recibir sus clases. Cursa cuarto grado de bachillerato en Ciencias y Letras. Estudia escultura en la Escuela Municipal de Escultura desde hace 5 años. Realizó 3 años de danza creativa en la Escuela Municipal de Danza. Ha realizado cursos libres de pintura. Aprendió a nadar a los 2 años en cursos de natación. También nos acompañará Aida Gutiérrez, maestra de educación primaria urbana, instructora certificada en masaje infantil, guía Montessori, profesorado en educación especial y licenciatura en psicología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, pensum cerrado en maestría de análisis social de la discapacidad por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 14 años de experiencia en acompañamiento a personas con discapacidad intelectual y estimulación temprana, coordinadora de programas especiales en Fundación Margarita Tejeda, asesoría en proyectos sociales y comunitarios para UNICEF, Movistar y Prodi. También nos acompañará el maestro Gabriel Escobar Morales. Es internacionalista con la maestría en análisis social de la discapacidad, investigador, conferencista sobre la perspectiva de la discapacidad
con enfoque de derechos humanos, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, facilitador de cursos en políticas públicas, activista organizacional en diversos movimientos de discapacidad e inclusión, apasionado por la vida y persona con discapacidad visual. Ellos son los 4 maestros que estarán con nosotros en esta conferencia. Sin más preámbulo, dejamos entonces en el uso de la palabra a la maestra Ingrid Lee. Por favor, el tiempo es suyo, Ingrid. Muchas gracias, licenciado Jean-Paul. Quiero agradecer de antemano pues esta oportunidad que me dan como profesional y como madre de una persona con discapacidad de poder transmitir más que conocimientos teóricos, partir de un análisis de las condiciones del país y en las cuales están inmersas y viven las personas con discapacidad, y en este caso las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. Es muy importante que realmente esos esfuerzos que hacen desde Universidad de San Carlos, desde el programa de educación continua, y quiero pues aquí agradecer al maestro Gabriel Escobar, porque realmente desde espacios como estos y haciendo las gestiones necesarias, tanto a nivel de la universidad como también participando a nivel organizativo en el tema de discapacidad, aporta para la visibilización y también para que apoyemos al desarrollo de todas las personas con discapacidad y por ende también de los grupos vulnerables en Guatemala. Entonces, muchas gracias, me repito, y voy a empezar a compartir lo que traigo para este día. Disculpen, pero no me está permitiendo compartir. Un momentito, ¿sí? Maestra Ingrid, ¿puede encender su micrófono, por favor? Ya está compartiendo, solo regrese otra vez a la plataforma, encienda su micrófono y maximizamos. Ahí, ahora regresemos al PowerPoint. Ahorita no me deja otra vez compartir. Ya está compartiendo, solo necesito que se vaya a su PowerPoint y que la maximice. Ahí está. ¿Puede maximizar? Ahí está. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, licenciada Sarita. Entonces, es algo complejo hablar sobre la situación de las personas con síndrome de Down y sus familias en Guatemala, ¿verdad? Como les decía, yo voy a partir de un análisis de las condiciones del país y también desde mi situación como madre y profesional también, ya que en Guatemala se carecen de datos de las personas con síndrome de Down. La verdad que los datos a nivel de lo que es la discapacidad es difícil, aunque ya en el 2016 pues ya tuvimos lo que es una encuesta en discapacidad, que es la ENDIS,
y la cual pues nos dio algunos parámetros de hablar sobre discapacidad y decirnos que más o menos un 10% de la población guatemalteca tiene una discapacidad. No así pues cuántos son las personas con discapacidad intelectual y específicamente con síndrome de Down, pero sí hay unos estudios que revelan, aunque hay pues algunos datos que en diferentes países que hablan que 1 de cada 1,000 personas, 1 de cada 1,000 nacimientos son personas con síndrome de Down, o sea, son bebés con síndrome de Down. Pero lo más común encontrar es que 1 de 600 personas, 1 de 600 nacimientos, es una persona con síndrome de Down. Entonces, ¿de dónde nace lo que es el síndrome de Down y de dónde viene ese nombre, síndrome de Down? El síndrome de Down debe su nombre al apellido de un médico británico, que es John Langdon Down. Entonces, de ahí viene lo que es el síndrome de Down, quien fue el primero en describir en 1800 las características que tenía un grupo de personas. Pero fue ya hasta en 1958 que un genetista francés, Jérôme Lenoir, que descubrió que el síndrome consiste en una alteración cromosómica del par 21. Entonces, el síndrome de Down, como les decía, es una alteración genética y que se produce en el momento de la concepción, que al unirse, ahí sí que las dos células, el óvulo con el espermatozoide, pues crea ahí una copia extra del par 21, ya que el par 21 pues es un par, ¿verdad? Entonces, todas las personas tenemos 46 cromosomas en cada de una de nuestras células, 23 que provienen de la madre y 23 del padre. Uno de los dos puede aportar 24 cromosomas, ¿verdad? Y la otra persona aportar 23. Y es por eso que las personas con síndrome de Down, su material genético es de 47 cromosomas. Bueno, aquí pues les estoy compartiendo una imagen que es más o menos una imagen de un cariotipo y ahí podemos ver ese material genético que son los cromosomas, que son como filamentos que podemos ver ahí, y ahí en lo que es el par, el 21, el cromosoma 21, podemos ver que hay 3 copias. Aquí pues les estoy compartiendo una imagen en donde aparecen varias personas con síndrome de Down, niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Y les comparto una parte que dice: el síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana. No quiere decir que hasta que lo fue descubierto o tenga más incidencia ahora en estos años, ¿verdad? Algunas características de este síndrome es que la mayoría de los niños con síndrome de Down, la mayoría, tienen un deterioro cognitivo de leve a moderado. Presentan algunos problemas de desarrollo en el lenguaje, que es bastante fuerte, creo que es uno de los más fuertes y lo hemos vivido con nuestra hija, aunque se ha trabajado, ¿verdad? O sea, hemos trabajado respecto a eso. En la memoria a corto plazo, que también necesita de bastante apoyo para mejorar su memoria a corto plazo y a largo plazo también. La estimulación cognitiva permite mejorar la memoria, o sea, estimularla cognitivamente y para tener una mejor atención, para las funciones ejecutivas y el lenguaje. Algunas características o rasgos que provoca el tener ese material genético adicional son características físicas, discapacidad intelectual, que como ya había dicho anteriormente, que puede ser de leve a moderado, un retraso en el desarrollo, y lo vamos a poder observar en la talla y en el peso, que a través, cuando va creciendo el bebé, el niño se va notando las diferencias al hacer una relación con otros niños y niñas que no tengan síndrome de Down. Además, pueden asociarse enfermedades cardíacas, ¿verdad? Dentro de eso, pues,
en el caso de mi hija nos tocó seguir un tratamiento precisamente para eso. Hemos tenido pues la bendición de que ella ha mejorado y pues esa fisura que tenía en su corazón se ha cerrado. También problemas tiroideos, o sea, con la glándula tiroides. Ella a los 2 años fue diagnosticada con hipotiroidismo, ¿verdad? Que es también un daño en la tiroides y eso genera muchas condiciones, muchos problemas en el cuerpo y también en su desarrollo. Otro de los problemas que puede darse también es la pérdida de vista, pues la disminución más que todo, ¿verdad? Vemos una gran mayoría de niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down utilizando sus lentes. Y la audición que también tienen un poco de pérdida de audición. También, si hay problemas tiroideos, también puede darse el caso de que sean personas obesas y siempre tener que estar trabajando, haciendo bastante ejercicio y vigilar la alimentación para evitar. Otras características también que son físicas y que las podemos ver en la mayoría de las personas, ¿verdad? Ya es que poseen una cara aplanada, especialmente el puente nasal, ojos pues almendrados, bastante rasgaditos que tienen pues como ojos parecidos a personas del oriente o personas asiáticas, cuello bastante corto, orejas pequeñas. También la mayoría de las personas pues tienen una lengua que tiende a salirse de la boca. Hipotonia muscular, que vemos no una fuerza en sus músculos, ¿verdad? Y manos y pies pequeños. Todas esas características que les estoy diciendo, pues yo como una madre de una persona con síndrome de Down, he podido verificar estos rasgos que se han sistematizado y que sí, evidentemente así es. Aspectos necesarios para el desarrollo y oportunidades para una vida digna para una persona con síndrome de Down, por ejemplo, se requieren de servicios de salud, una intervención temprana y que vemos que los servicios de salud más hoy día, ¿verdad? O sea, en nuestro país siempre no tenemos un servicio de salud que realmente nos haga sentir bien y que nos responde el Estado, ¿verdad? Y pues más adelante lo trataré, pero también si vemos servicios de salud privada, la mayoría de la población no podemos acceder a ellos. Las intervenciones tempranas pues son bastante necesarias para que que tenga una facilidad para desarrollarse la persona con síndrome de Down, pero también esas intervenciones tempranas son pocas las entidades, las organizaciones que brindan los apoyos y tienen costos bastante altos para la mayoría de personas en el país. La inclusión educativa, que hoy sigue siendo todavía un reto, ¿verdad? Tenemos pues desde el 2008, si no mal recuerdo, tenemos ya una política de inclusión educativa y tenemos ya hace años pues una ley de educación especial, ¿verdad? Que podría llamarse pues ya no utilizar ese término educación especial, pero es una ley de educación inclusiva. La inclusión social pues definitivamente es algo muy importante para el desarrollo de las personas con discapacidad, que parte desde la casa, ¿verdad? Porque siempre es a la familia a los que siempre nos trasladan esa responsabilidad, pero también la responsabilidad es de todos, es de la sociedad en general, de tener la idea de ser parte todo de una sociedad. Y la más grande responsabilidad y quien debe de garantizar realmente esa inclusión social es el Estado a través de sus entidades, ¿verdad? Y ahí pues hay una gran falencia. Las oportunidades de empleo pues definitivamente deben de ir amarradas desde lo que es la inclusión educativa para hablar de oportunidades de empleo, que también hay que crearlas y de eso vamos a hablar más adelante. Y también de la investigación y también el
poseer datos. Y datos, ¿por qué la investigación y los datos? Porque así podemos construir política pública, ¿verdad? Para mejorar la vida y la inclusión real de las personas con discapacidad. Y específicamente aquí estamos hablando de las personas con síndrome de Down. Acá, pues, como yo les decía al inicio, yo partía de hacer un análisis, sí, desde mi situación de madre de una persona con discapacidad, pero viéndolo desde lo social. Y desde ahí, pues, como el tema es la situación de las personas con síndrome de Down, ¿verdad? Esas personas que son más que un síndrome, ¿verdad? Porque un síndrome no los define, ¿verdad? Ellos, igual que cada uno de nosotros, tienen una personalidad y eso es lo que los define, como una persona que debe tener sus derechos y dignidad, ¿verdad? Entonces, dentro de las actitudes negativas que yo he podido identificar, es, por ejemplo, actitudes negativas o inadecuadas de cómo nombrar a las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Hay muchos mitos al respecto de eso y que también no ayudan a la construcción y a que realmente se cambie de la manera de cómo se vea la discapacidad y cómo se aborda la discapacidad, desde lo individual hasta lo macro, que sería a nivel de Estado, ¿verdad? Entonces, muchas veces los nombramos como angelitos o como seres especiales, y yo no dudo, la verdad es de que yo veo en mi hija realmente una persona muy especial, ¿verdad? Pero también lo veo, por ejemplo, soy abuela y lo veo también en mis nietos, y así lo miro en mis sobrinos y lo veo también en otras personas, ¿verdad? Y no solo el hecho, no son especiales por ser síndrome de Down, ¿verdad? Y esa es la idea también, que tenemos otros mitos y que es de infantilizar a las personas con discapacidad intelectual. Creemos que ellos van a ser personas por siempre, indefinidamente niños, y no es así. Yo lo estoy viviendo con mi hija, ¿verdad? Ella tiene los mismos sueños, los mismos deseos, por ejemplo, de estar en las redes sociales, de chatear con sus amigas, o sea, es aparte que es muy amiguera, ¿verdad? Es muy divertida. Entonces, son cosas que digamos, no podría yo seguir tratándola. Vaya, a ella no le gusta que la trate como una niña, porque pues ya tiene 17 años, ella quiere que la trate ya como una jovencita, y así lo hacemos nosotros en familia. También la falta de sensibilización desde la perspectiva del respeto a la diferencia y la dignidad de la persona. A veces hacemos demasiado énfasis en lo dulce que puede ser la persona, incluso a nivel internacional. Se utilizan varias metodologías de cómo publicitar, y más que todo por la fecha de ahorita en marzo, ¿verdad? Que el 21 de marzo es la celebración por el síndrome de Down, ¿verdad? Yo le digo la celebración de la vida de las personas con síndrome de Down, ¿verdad? Y no celebrar, pues, un síndrome, ¿verdad? Para salir de esa forma que tenemos de abordar todo desde la perspectiva médica, y realmente transitar hacia otra forma de ver a la discapacidad, hasta el modelo nosotros dentro de lo pues que hemos aprendido, es transitar hacia un modelo social que habla de que las personas con discapacidad deben ser personas autónomas, sujetas de derechos, ¿verdad? Y no solo sujetas de rehabilitación y sin poder participar y decidir sobre su vida. Y pues acá algo bien importante y que para mí es urgente es que debemos de tener una ley en materia de discapacidad. Sí tenemos una ley, es el decreto 135/96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, pero la verdad que esa ley ya no se adecúa a las condiciones actuales, ahí sí que a los estándares de derechos humanos a nivel internacional, ¿verdad? No está armonizada con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y urge realmente una ley marco que toque integralmente y que brinde oportunidades y cubra ciertas necesidades a nivel
educativo, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel del deporte, de la recreación, que toque, pues aspectos jurídicos también importantes a tratar en el tema de la discapacidad. En lo que es la educación y el acceso, si ustedes pueden ver, estamos hablando acá y viendo, tomándolo desde las personas con discapacidad y el derecho que tienen anteriormente, pues a lo social, a la inclusión social. Aquí podríamos hablar del acceso a la educación inclusiva, ¿verdad? Vemos que la sociedad guatemalteca cuenta con organizaciones que atienden y promueven el desarrollo de personas con discapacidad intelectual. Entre ellas, pues, Fundación Margarita Tejada, que realmente es un referente a nivel guatemalteco, ¿verdad? Lleva ya muchos años de trabajar con personas con síndrome de Down. El Instituto Neurológico y la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Down, que es una de las más nuevas. No, así también en los departamentos hay varias asociaciones que promueven el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Pero lamentablemente, y yo así lo percibo, no cubre, o sea, solo cubren a un pequeño grupo, ¿verdad? Y hay ahí unas falencias y pues apoyo desde lo que es el Estado también para ellos, porque la mayoría de ellas pues algunas reciben apoyo estatal, ¿verdad? El caso de Margarita Tejada y el Instituto Neurológico reciben apoyo del Estado, pero lo que tengo entendido es de que ese apoyo pues no cubre las necesidades y no pueden llegar a un gran número de la población. Y la mayoría es atendida de esta población con síndrome de Down, es población de las áreas urbanas, ¿verdad? Más aquí en la metrópole y en áreas urbanas. Y así también podemos ver que las personas con discapacidad en estas instituciones, muchas de ellas no están escolarizadas. Si se accede a la educación escolarizada, es también difícil mantener la permanencia. Y lo que es promover la educación inclusiva, pero no se generan estrategias necesarias para eso, ¿verdad? Se habla mucho de la educación inclusiva, pero la verdad que no se generan esas estrategias necesarias, las adecuaciones necesarias para que también exista la permanencia, ¿verdad?, de las personas y que esa educación inclusiva también sea de calidad, ¿verdad? No solo el que un alumno o una alumna esté en el aula, pero realmente no está incluida en los contenidos, no está incluida en todas las materias, ¿verdad? Aunque evidentemente pues las personas con síndrome de Down y cada uno en lo específico, porque todas las personas con síndrome de Down, no hay ni una persona igual, necesitará su propia adecuación, ¿verdad? Su propia adecuación curricular para poder realmente tener ese real acceso a la educación. Y les comento que realmente en este tema de la educación con mi hija lo hemos vivido y sentido, ¿verdad? Para que mi hija pudiera, pues, ingresar a estudiar, pues, sus primeros años, pues, fue fácil, accedió a un jardín infantil, ¿verdad? Y ahí realmente las diferencias que pudiera tener con respecto a otro niño que no tiene o niña que no tenga síndrome de Down, pues no se nota, ¿verdad? Y la verdad es de que estuvo ahí desde lo que es el área de nursery, que le llaman pre-kinder, kinder. Ya lo que fue su educación primaria lo hizo en otro establecimiento, donde la verdad es de que sí, pues tuvimos que trabajar mucho tanto en lo del jardín porque ella tenía su educación por la mañana, ¿verdad? Y en la tarde iba a otro colegio que ella le llamaba, no era otro colegio, iba a una institución que le brindaba terapias, ¿verdad? Terapia de lenguaje y en aspectos de cálculo, o sea, realmente llevaba un apoyo más especializado.
y ella por eso le llamaba el otro cole. Así pasaron muchos años y muchos años donde la educación de nuestra hija tenía altos costos, porque esa educación que le llaman educación especial, realmente es bien especial pagarla, es bastante cara. Seguidamente ya cuando mi hija ingresó a otro establecimiento, que después de haber, ahí sí que he hecho pues una romería por más de 25 establecimientos acá en la ciudad capital, 3 colegios me dijeron que sí aceptaban a mi hija, siempre con algunas condiciones, y tomamos la decisión con mi familia de que ingresara a un establecimiento y también brindándole apoyos a ese establecimiento, pero fue después de visitar 25 establecimientos en los cuales me decían que no tenían las condiciones para atender a mi hija, ¿verdad? Que mejor, y la mayoría me decía, no, mire, hay instituciones donde la atienden a ella, pero en nuestras instituciones va a ser bastante difícil, o sea, y bueno, la verdad que cuando empezamos con Meilín, o sea, no se había también aprobado la política de inclusión educativa. Entonces era realmente de ahí sí que vender la idea de por qué recibir y casi que estarles rogando a establecimientos privados para que la pudieran recibir, ¿verdad? La verdad es de que yo pues me apoyé en el Ministerio de Educación, a quien le pedí capacitación para el colegio donde ella iba a estudiar, y se hizo una capacitación previa a todos los maestros. Ella estudió en el Colegio Santa Teresita, y ahí por medio de educación especial del Ministerio de Educación les dieron una capacitación. Después ya pues yo me aboqué con la Fundación Margarita Tejada, quien realmente nos apoyó bastante y le dio ingreso a mi hija a poder estar en un programa, que es el programa de inclusión escolar, en donde brindaban asesoría a los maestros, así como una evaluación y un seguimiento de cómo ella iba desarrollándose en su proceso educativo. Entonces les hago ver esto para que, digamos, esta es también mi vivencia desde una persona que hemos tenido algunas posibilidades para llevarla a un establecimiento privado, ¿verdad? Porque no es lo mismo en las instituciones públicas, y quiero hacer ver esto en la educación pública porque en el año 2003 tuvimos la oportunidad de participar en un observatorio que fue el primer observatorio y el único observatorio nacional de la discapacidad, fue en el 2013, en donde pudimos ver las oportunidades que tenían las personas con discapacidad de estar escolarizadas. Y con relación a los alumnos inscritos en el año 2012, el sistema educativo público no cubría ni el 0.5%, no era ni el 0.5%, o sea, los estudiantes con discapacidad, no estoy diciendo solo síndrome de Down, con discapacidad eran menos del 0.5%. Eso no ha cambiado mucho. El año pasado, yo de manera particular empecé a solicitar información al Ministerio de Educación para tener ahí sí que datos, ¿verdad? Precisamente de ellos, de cuánta era la población, cuánto eran los estudiantes inscritos. Inscritos, eso en lo público y en lo privado, o sea, en el sistema educativo. Y tenemos que para el año 2020 los estudiantes totales inscritos fueron 4.140.158. Y de estos, en el año 2020, también la constante, o sea, aquí me dejó, pero porque resulta que era un 33% de los estudiantes inscritos en el 2020 eran personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, y también tengo algunos datos, pero por tiempo pues no los voy a compartir con respecto a las personas con síndrome de Down inscritos en el sistema de educación. En el 2021, y por el aspecto pues que aquí afectó más la pandemia, los estudiantes inscritos en general, o sea, sí bajó, hubo una reducción del 14% de la población inscrita.
Y tenemos que los estudiantes inscritos fueron 3.535.369. Y ahí tenemos una reducción de 604.789 estudiantes. Y la constante siguió. Ahí pues fue un punto 31, que son los estudiantes con discapacidad. Entonces podemos ver ahí la realidad de las personas con discapacidad y de las personas con síndrome de Down, ¿verdad? Y que la pandemia es otro aspecto a analizar, ¿verdad? Que los cambios que se han tenido a este modelo virtual, ¿verdad? Y posiblemente después a un sistema híbrido, realmente eso ha afectado a las personas con discapacidad. Pues yo, con las personas que comparto, la mayoría, algunas personas con síndrome de Down, no les ha favorecido este sistema. Y qué hablar, ¿verdad? De personas de la ciudad capital, de los departamentos o de municipios, y la brecha digital es grande, entonces ya podemos tener una idea de cuál es la situación de todos los estudiantes, y no digamos de las personas con síndrome de Down. Ahora, con respecto a la salud, pues la salud, ese acceso, la verdad que se tiene que tener y ese acceso y ese derecho desde que nacemos, ¿verdad? Y pues yo le comentaba la vez pasada en una práctica que tuvimos con unas personas, ¿verdad? Con discapacidad, cómo ellos se enfrentan a las barreras, pero también platicaba sobre cómo las madres también nos enfrentamos desde que nacen nuestros hijos a esas barreras. Y que es bien difícil porque nuestros hijos al nacer no están conscientes de esas barreras. Entonces nosotros sí ahí sí que estamos bien conscientes de esas barreras y la vivimos junto con nuestros hijos. O sea que la discapacidad también es parte de nosotras, las madres de personas con discapacidad. Y bueno, hablando del sistema de salud, hoy más que nunca los hospitales están desabastecidos, ¿verdad? La mayoría, pues no en todos los departamentos hay hospitales. O sea, tenemos una red hospitalaria pues muy mal desabastecida, con pocos profesionales y a los que no siempre se les paga. Y la mayoría de hospitales están aquí en la ciudad. Y la mayoría de personas están en las áreas urbanas y rurales, ¿verdad? En los departamentos. Entonces ahí podemos analizar esa situación. Y pocas son las personas que podemos acceder a un sistema de salud privado, o a tener un seguro, como está ahora muy de moda, para poder acceder a la salud y ir a diferentes centros de salud, ¿verdad? Y además los seguros también limitan ese ofrecimiento de servicios para personas que tengan ciertos problemas de salud o ciertas condiciones, ¿verdad? Y algunos hablan sobre que una persona con discapacidad no puede, por su enfermedad, no puede acceder a un seguro, no puede ser sujeto de seguro. Pero la verdad que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición, ¿verdad? Varios de los servicios en salud que se requieren pues no cubren los seguros, que eran los que les estaba diciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Meilín tuvimos una etapa bastante difícil, y que fue de su primer añito hasta los 5 años, pasando en el ICS, que era a lo que teníamos derecho por parte de mi esposo. Y fue bastante complejo, porque primero fue hasta los 5 años, ¿verdad? Y ustedes saben que las consultas en el ICS son bastante espaciadas, y entonces uno siempre tiene que tener que sufragar, ¿verdad?, gastos en el sistema de salud privado. Y eso pues es en mi caso, que yo he podido hacer ciertas cosas y he podido pagar, pero la realidad de otra persona con discapacidad, por ejemplo, en Huehuetenango, en un lugar con mucha desnutrición, ¿verdad? Y sabemos por qué, por la falta de acceso a la educación. ¿Cuál es la realidad de esas personas? Es más compleja. También, bueno, acá volvemos a redundar en un sistema de salud deficiente,
pues los medicamentos, ¿verdad? Varios de los medicamentos que requieren nuestros hijos e hijas o requieren los hijos de otras personas que tienen otras discapacidades que pueden ser más complejas, son bastante altos sus precios, ¿verdad? Guatemala es uno de los países donde los medicamentos, las medicinas, son de precios bastante altos y no tenemos tampoco farmacias nacionales que les puedan sufragar. Por ejemplo, en el caso de mi hija, tenemos que tomar un medicamento que es Eutirox. Todavía hasta hace 2 años habían algunas instituciones y el Roosevelt y el San Juan de Dios que en sus farmacias tenían como un subsidio para ese medicamento. Hoy día no lo es, y eso que pues Meilín no requiere muchos medicamentos, ¿verdad? Pero también están situaciones como por ejemplo los exámenes médicos con un oftalmólogo, con dentistas, y nuestra red hospitalaria no tiene esos servicios, y si llega pues te dan a pocos. Así también las terapias, ya anteriormente pues hablé de algo de lo que son las terapias. Nuestros hijos pues requieren algunas terapias físicas y terapias de lenguaje, y eso requiere costos, requiere pues tener ahí sí que financiación para ello, y la mayoría de personas con discapacidad no lo tienen, sus familias, ¿verdad? Los datos que tenemos es que un 59% de la población está en condición de pobreza. Eso nos puede hablar sobre el acceso que pudieran tener a una salud privada. En lo laboral, pues es necesario la inclusión educativa de personas con discapacidad para hablar de inclusión, ¿verdad? Y es necesaria la inclusión educativa, o sea, que estén escolarizados, y para otras personas que no puedan hacerlo, pues tener esa capacitación laboral para poder desarrollarse y aportar al país. Pero también así el país debe contar con políticas que puedan apoyar la incorporación a la vida laboral de las personas con discapacidad y con discapacidad intelectual, ¿verdad? Y es por eso, pues, que en el movimiento que actualmente estoy, que es el movimiento de madres Claveles Blancos, que somos madres de personas con discapacidad, hemos estado trabajando juntamente con otras organizaciones de la sociedad civil y que trabajan en el tema de discapacidad para que una ley marco en materia de discapacidad sea aprobada, ¿verdad? Y que toque precisamente el tema laboral y el tema de cuotas laborales, ¿verdad? Que puedan incorporarse un cierto número de personas a las instituciones públicas como a las privadas, porque en la actualidad pocas empresas, ¿verdad? Y también se le agradece, varios sabemos que digamos hay varios restaurantes de comida rápida que apoyan la incorporación y que tienen pues un número de puestos de trabajo para personas con síndrome de Down, ¿verdad? Así pues también hay una cadena de supermercados, ¿verdad? Las que les puedo decir, hay otras, también hay bancos que también tienen dentro de eso y dentro de su responsabilidad social empresarial el apoyar y tener esa inclusión laboral. La aprobación de una ley marco, como les decía, ¿verdad? Y la implementación de políticas públicas que promuevan la creación precisamente de empleos para personas con discapacidad intelectual. Y también en lo que es el deporte y la recreación, pues que es también un derecho, ¿verdad? Y es necesario seguir impulsando espacios donde participen y se ayuda a desarrollarse. Pues podemos ver que varias personas con síndrome de Down participan en lo que son olimpiadas especiales, y eso es algo muy bueno porque ahí pueden ahí ser felices, ¿verdad? Y poder participar y tener también comunicación con otros niños, jóvenes y adultos como ellos. También la recreación es un derecho, es necesario crear espacios donde compartan personas con y sin discapacidad, ¿verdad? Para que también se siga promoviendo esa inclusión social, ¿verdad? Promover espacios inclusivos del arte. Ustedes van a poder ver cómo Meilín, que no es en un arte inclusivo, sino que hemos tratado de que ella participe en diferentes espacios para que vaya descubriendo sus habilidades y en qué quiere desarrollarse. Hemos buscado espacios
municipales, ¿verdad? Espacios públicos, no privados, porque definitivamente, pues, o sea, no nos alcanza para eso, pero sí tratar de que ella participe y tratar de apoyarla, ¿verdad? Y en eso sí, por ejemplo, las madres jugamos un papel importante y en mi caso, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar desde la casa. Mi esposo, pues sí trabaja fuera. Yo trabajo desde la casa, home office, ¿verdad? Poco es lo que salgo. Y entonces he tenido la oportunidad de poder ir apoyando y acompañando a mi hija, porque también en lo educativo necesitan, ¿verdad? Que se les acompañe para que puedan desarrollarse. Yo pues no sé cuánto tiempo pues llevo, lo dejaría por ahí y si habría una oportunidad de hablar otros aspectos, pues lo haría después, ¿verdad? Pues ahí me quedaría. Muchas gracias. Espero que estos aportes puedan ayudar a personas que nos estén acompañando, madres, profesionales en la temática de la discapacidad, personas en particular, profesionales, y como les decía, más que todo desde mi vivencia y un análisis de la situación compleja que tiene este país que necesita realmente que seamos inclusivos desde todo sentido, no solo desde la discapacidad, sino que trabajar por tener un país mejor donde realmente ahí sí que se dignifique al ser humano. Muchas gracias. Vamos a seguir con mi hija Meilín, quien tiene para ustedes algo que compartirle, muchas cosas que compartirle, y ella tiene unas diapositivas. Adelante, Meilín. Buenas tardes. Mi nombre es Meilín Lee. Tengo 17 años. Yo tengo 3 días de nacida. En 4 meses, 6 meses. Me gusta natación. Empecé a nadar los 2 años. Y el primer día de clases de años de edad con saludo pre-kinder. De preprimaria a sexto primaria estudié en el colegio Santa Teresita. De básico, a la fecha estudió en el colegio Pestalozzi. Este año estoy estudiando 4 bachillerato. Estudio escultura municipal, arte, Municipalidad de Guatemala. Estudié 3 años de danza cabetiva en la escuela municipal. Actividades, formación, Margarita Tejada. Entrevista en un canal de televisión impulsado, campaña interesante,
participación en manifestaciones, vía extensiones de la discapacidad. Enseñó arte, pero eso yo aprendí solita. Primero hice volcanes y puse árboles, unas hojas, y también yo seguí una flor, también trata de eso, también en pájaro yo hice yo solita, me echaba a tener, también hice todos esos, también esculturas en diferentes materiales elaboradas por mí. Pintura de mandalas. Muchas gracias. Atención. Muchas gracias, Maylin. A continuación vamos a invitar a nuestra querida maestra Aida Recinos. Aida Gutiérrez, que diga, perdón. Muchas gracias, licenciada Sara. Gracias a mis compañeras que acaban de exponer. La verdad es que es un aporte muy significativo el que hacen. Yo escuchaba ahorita a la maestra Ingrid y efectivamente, ¿verdad? Todo lo que ella menciona es lo que viven las familias en Guatemala, no solo las familias que tienen hijos con síndrome de Down, sino las familias que tienen hijos con discapacidad en general. Yo traigo una pequeña presentación, no voy a redundar en algunos temas que ya muy oportunamente tocó la maestra Ingrid, pero siempre pues es importante que recordemos, ¿verdad? Que en el caso de las personas con síndrome de Down, pues aunque puedan tener algunas características similares, cada persona es un individuo dotado de dignidad humana, con una personalidad y que tienen el derecho de gozar de una plena salud, tanto física como psicoemocional. Algunas generalidades del síndrome de Down, pues es que es la alteración genética más común que existe, que está asociada a una discapacidad intelectual. Y según datos recientes de la ONU, pues 1 de cada 1.100 recién nacidos posee esta condición de vida. Como bien decía la maestra Ingrid, es una condición de vida porque los acompaña desde que nacen hasta su fallecimiento, ¿verdad? No es una enfermedad, sino que es una condición de vida. Como ya mencionaban, pues no es que existan grados de síndrome de Down, existen formas en las que se puede expresar el síndrome. Específicamente existen 3 formas, ¿verdad? El mosaicismo, la trisomía regular y la traslocación, que ya los tocaron anteriormente. Pues ya les platicaron también qué es el síndrome de Down. Yo quisiera enfocar un poquito también sobre algunos mitos que hemos escuchado sobre las personas con síndrome de Down y sus familias, sobre todo. Yo como profesional que trabaja en una institución prestadora de servicios, hemos escuchado de personas que vienen del interior del país muchos mitos, ¿verdad? Y esto es por lo mismo que mencionaba la maestra Ingrid, que hay demasiada desinformación en el interior del país, no hay un acceso a una educación y a diferentes sistemas de salud, ¿verdad? Que oportunamente pues brinden información confiable a las familias. Entonces, dentro de los mitos más sobresalientes está en que el síndrome de Down se da porque fumaban, porque tomaban o porque habían ingerido algún medicamento, porque las madres tenían tristezas en el embarazo o porque existía alguna relación sexual entre familiares, porque el tipo de sangre no era compatible. Y lo que más hemos escuchado es que los niños con síndrome de Down o son agresivos o son niños eternos, ¿verdad? O que son personas pues que no van a aprender nada en el desarrollo de su vida. Y uno de los mitos más fuertes que aún se escucha en el síndrome de Down es que la edad materna es lo que ocasiona el síndrome de Down.
La edad materna aumenta la incidencia, pero no es la causa, ¿verdad? Tenemos muchas madres de 17, 18, 20 años que están teniendo sus hijos con síndrome de Down. Entonces, la edad materna no es la causa principal, no es una causa por la cual se da el síndrome de Down. Como les digo, aumenta la incidencia con la edad, pero no es la causa. La incidencia pues es que de un nacimiento de cada 800 en edades maternas entre 30 a 34 años, un nacimiento de cada 270 entre 35 y 39 años, entre 40 y 44, uno de cada 100 y de 45 años en adelante, uno de cada 50. Las características físicas, pues también ya las mencionaba la maestra, no las vamos a tocar. Y la situación actual en Guatemala, ¿verdad? Como bien mencionaba, desconocemos cuál es la prevalencia del síndrome de Down en Guatemala, no contamos con datos estadísticos, ¿verdad? Como mencionaban, pues la última encuesta que fue la ENDIS es en el 2016 y tampoco nos daba datos desagregados de cuántas personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down hay en Guatemala. No existe aún la certificación de discapacidad, lo que hace aún más difícil este proceso de cuantificar cuántas personas con síndrome de Down tenemos en Guatemala. La certificación es algo que se ha venido hablando, pero que se ha estado posponiendo y que hasta el día de hoy todavía no tenemos nosotros claro qué es lo que va a pasar con la certificación de discapacidad. Para el 2016, como decía la maestra, pues la ENDIS reportó un 10.2% de personas con discapacidad en Guatemala, pero sin embargo el censo poblacional del 2018 reporta un 10.4%, ¿verdad? Quiere decir que la incidencia sí va creciendo en nuestro país, razón por la cual deberíamos de estar trabajando en el tema de políticas públicas, ¿verdad? Para que esto pues se pueda ir mejorando. La discapacidad en Guatemala en general. Creo que, como bien decían, esto no es una realidad solo de las personas con síndrome de Down, sino que es una realidad que viven todas las personas con discapacidad en Guatemala. Y lo primero que tenemos que empezar a cambiar es qué concepto tenemos nosotros sobre discapacidad. Actualmente, no sé si me escuchan todavía, yo espero que sí, pero tenemos el concepto el más certero, digamos, que es el de la ONU, ¿verdad? Que se plasma en el 2016 en la convención, que nos dice que la discapacidad incluye una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, pues impiden la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Pero, sin embargo, si nosotros vemos, nuestra Constitución Política de la República no está aún armonizada con la Convención, ¿verdad? Si nosotros vemos en el artículo 53, se hace referencia a que el Estado pues, debe garantizar la protección de las personas con discapacidad, pero se hace referencia como minusválidos y que son personas que adolecen limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales y que se declara de interés nacional su atención médica y social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. Claro está que en este tiempo el enfoque que estaba prevaleciendo era un enfoque rehabilitador, pero hoy en día deberíamos de estar migrando de ese enfoque rehabilitador hacia un enfoque social, hacia un enfoque que promueva los derechos humanos. ¿Qué barreras son las que han enfrentado y continúan enfrentando las personas con discapacidad y en este caso pues las personas con síndrome de Down? Primero, las actitudinales, ¿verdad? Como bien lo mencionaban, los estereotipos, ¿verdad? Que se cree que son niños eternos, que son ángeles o que son niños especiales o que son tiernos y muy cariñosos. El estigma y el prejuicio, la discriminación, ya que se puede ver que la discapacidad todavía se sigue viendo como una tragedia personal, como algo que se tiene que curar o que se tiene que prevenir, o como un signo de incapacidad de comportarse en la sociedad. Y en el caso de las personas con síndrome de Down, como bien mencionaban, pues las familias aún se enfrentan también a una discriminación directa o por asociación. Desde el momento en que nacen, las familias empiezan a enfrentar estas diferentes barreras. En cuanto a la educación, ya lo hablaba también la maestra, entonces no vamos a abordar mucho ese tema,
pero pues efectivamente tenemos una política, ¿verdad?, de educación inclusiva desde el 2008. Sin embargo, esto no es una realidad. Los establecimientos educativos no todos han abierto sus puertas a una inclusión, y los pocos establecimientos que lo han hecho pues siempre solicitan el acompañamiento de instituciones prestadoras de servicio, ¿verdad?, como un requisito para la inclusión. Y como bien se mencionaba antes, pues no todas las familias tienen el acceso económico a poder dar este acompañamiento, porque tienen que sufragar pues ambos gastos, ¿verdad? No contamos con un diseño universal a nivel educativo, lo que obliga a que todavía sigamos hablando de adecuaciones curriculares, y que en muchas ocasiones pues esto resulta ser excluyente y segregador. Dentro de lo laboral, pues también ya lo hablaba Ingrid, ¿verdad?, que no tenemos pues una política clara, ¿verdad? Y tampoco hay una política clara de jubilación y pensión salarial para las personas con discapacidad. Los espacios laborales, aunque existen, son limitados. Y muchas veces bajo una mirada de prejuicio, ¿verdad?, que solamente pueden desempeñarse pues en ciertos puestos o en ciertas instituciones, lo que no permite que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo un desarrollo pleno en todas las etapas de su vida. Y nuevamente, pues el acompañamiento de instituciones prestadoras de servicio es algo que nosotros vemos como un requisito, ¿verdad? Dentro de las políticas, pues nuevamente no hay políticas claras, ¿verdad? Aunque sí tenemos políticas que promueven los mismos derechos. Sin embargo, la desventaja se ha encontrado en que no todas las personas los pueden ejercer plenamente, no todos pueden acceder a sus derechos y ejercerlos de manera plena. Y tampoco existen hasta el día de hoy medidas para equiparar las oportunidades para todos. En salud, de igualmente, pues tenemos que muy pocas personas pueden acceder a servicios de calidad y controles a bajo costo. Hay una nula educación sexual. Aún se sigue pensando que la esterilización forzada es una forma de prevención para las personas con discapacidad, y esto, ¿verdad?, sigue perpetuando que muchas mujeres, niñas y niños pues sean objetos de violaciones y de abusos sexuales. En el acceso a servicios terapéuticos, pues también, ¿verdad?, muchas personas con síndrome de Down necesitan tener acceso a terapia física, terapia de lenguaje, una intervención temprana oportuna, y esto pues no sucede en todos los casos. Y aquí pues quisiera centrarme un poco más en lo que es pues la conmemoración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque muchas veces pues sabemos, ¿verdad?, que hay muchas celebraciones y muchas campañas y todo, ¿verdad?, para promocionar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, pero más allá de celebrar un día, realmente tenemos que ver esto como algo que podemos promover a lo largo de toda la vida, ¿verdad? No solo en una fecha en específica. Y acá, pues en específico, va a entrar muy en juego lo que habla la convención, específicamente en su artículo 8, cuando nos habla de la toma de conciencia, ¿verdad? La toma de conciencia, pues es esa piedra angular, ¿verdad? Y que de forma vinculante está ahí para todos los artículos de la convención. Cuando hablamos de toma de conciencia, pues realmente lo que nosotros pretendemos es comprender mejor los derechos de las personas con discapacidad, luchar contra esos estereotipos, ¿verdad?, mediante campañas públicas y de educación, y alentar también a los medios de comunicación para que formen parte de este proceso de la toma de conciencia. Existen 3 niveles para llegar a esta toma de conciencia. Una de ellas es la sensibilización, la concientización y la capacitación. En Guatemala generalmente nos hemos quedado en el primer punto, ¿verdad?, que es la sensibilización. Sobre todo, como bien lo decía Ingrid, en el tema del síndrome de Down se tiende mucho a vender esta imagen publicitaria de angelitos eternos, de niños eternos, ¿verdad? Y esto claro que mueve el sentimiento de las personas, pero necesitamos llegar a un punto más allá de las emociones, y es el punto de la concientización, ¿verdad? Estar concientizados y comprender que realmente yo como ciudadano juego un papel fundamental en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y luego, pues también hablar de un último nivel, que es la capacitación. Cuando yo estoy consciente de qué rol o qué papel juego yo dentro de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso, también me capacito, ¿verdad? Si yo sé que es un tema que tal vez no se habla, es parte también llegar a ese punto de capacitar a la sociedad sobre qué es lo que nosotros podemos aportar.
Claro que estas campañas pues también deben ser monitoreadas, ¿verdad? No solamente se deben de planificar campañas masivas, sino que se les debe dar un seguimiento, se deben de planificar y verificar que sean ejecutadas bajo un modelo que contemple los derechos humanos, ¿verdad? Promover la imagen de la persona con discapacidad bajo un enfoque de derechos y no bajo un enfoque de asistencialismo. Pues es importante también, ¿verdad?, involucrar dentro de estas campañas pues al sistema educativo y a los medios de comunicación porque juegan un papel fundamental. Entonces, ¿qué elementos son importantes dentro de esa toma de conciencia? Pues los medios de comunicación, una educación inclusiva, la capacitación a personas que tienen incidencia en la materia y por último, pero no en un lugar menos importante, las personas con discapacidad. Los medios de comunicación son fundamentales porque ellos pueden promover una percepción positiva de las personas con discapacidad y porque los medios de comunicación también son una herramienta y un instrumento importante para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información. Entonces, capacitar a los medios de comunicación en promover una imagen de la persona con discapacidad y en este caso de las personas con síndrome de Down como personas autónomas, como personas que aportan, ¿verdad?, a la sociedad es fundamental. La educación, que también tiene un rol formador, pues tiene enormes potencialidades para promover el reconocimiento de las capacidades, méritos y habilidades de las personas con discapacidad. Si nosotros apostamos a una educación inclusiva desde la niñez, estamos aportando también a que crezcan adultos que acepten y valoren la diversidad. Capacitar a los docentes, a los profesionales y a los funcionarios públicos es determinante porque esto ayuda a la implementación de leyes y políticas públicas que estén diseñadas bajo un enfoque de derechos humanos, crear legislaciones que eliminen términos peyorativos, ¿verdad? En este punto en específico, pues es armonizar también nuestra legislación con la convención, una educación inclusiva y la promoción de un modelo social, ¿verdad?, sobre un modelo médico rehabilitador y la eliminación de los juicios de valor sobre la capacidad humana. Y por último, como les decía, las personas con discapacidad, ¿verdad? El lema nada sobre nosotros y nosotros se tiene que hacer vivo, ¿verdad? De forma muy puntual se debe de considerar un carácter primordial la participación de las personas con discapacidad y de las instituciones, ¿verdad?, de personas con discapacidad y prestadoras de servicio en la planificación, validación, implementación y evaluación de estas campañas de concientización. Es importante tomarnos el tiempo de ver qué es lo que las personas con discapacidad realmente necesitan. Se han gestionado muchísimas políticas, se han gestionado muchísimos instrumentos, pero todos han sido planificados o pensados desde una mirada ya sea médica o profesional y no se ha tomado en cuenta a las personas con discapacidad en esta toma de decisiones, ¿verdad? Y por último, pues para terminar, tener claro que una persona hace la diferencia, pero muchas personas pueden hacer el cambio. Entonces, en conmemoración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, creo que más allá de solo unirnos a campañas, ¿verdad?, o hacer una celebración, es cada día tomar conciencia de cómo mis acciones pueden promover o pueden limitar los derechos de las personas con síndrome de Down y en este caso muy específico, los derechos de las personas con síndrome de Down. Voy a dejar de compartir acá. Quisiera terminar con un video que creo que es muy acorde, ¿verdad?, a lo que estamos hablando de que muchas personas pueden hacer el cambio. Que quizás muchos de ustedes pues ya lo han visto, ¿verdad? Pero Síndrome Down está sano y salvo. Felicidades por el nuevo bebé en camino. ¿Familia Paredes? Sí, somos nosotros. Estos son los formularios. ¿Me acompañan? ¿Quieres venir a jugar con nosotros? Sí. Gracias. ¿Sabes trabajar en equipo? Sí,
Lo hago muy bien. ¿Y qué le puedes aportar a la empresa? Hacer un gran cambio. Eso es lo que queremos. Estás contratado. Gracias. Una persona hace la diferencia. Muchas personas hacen el cambio. Todo cambia contigo. 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Bueno, entonces por mi parte pues ahí estaríamos. Espero de igual manera que mis compañeras haber dejado un pequeño granito de arena, ¿verdad? Y que de aquí en adelante, cada vez que nosotros realicemos diferentes acciones donde nos encontremos, estemos pensando en cómo esas acciones van a promover o van a limitar los derechos de las personas con discapacidad. Creo que desde ahí podemos empezar a apostarle a una Guatemala más inclusiva, que valoremos la diversidad. Entonces, muchísimas gracias. Por mi parte, ahí estaríamos. Muchas gracias, maestra Aida Gutiérrez. A continuación, damos la cordial bienvenida a nuestro querido maestro Gabriel Escobar. Bienvenido, maestro. El uso de la voz es suyo. Muchísimas gracias. Hola a todo el equipo de Educación Continua. Reciban un saludo desde el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reconociendo precisamente este valioso aporte de conocimientos, de vivencias que nos han transmitido tanto Ingrid Lee con su hija Meilín en torno al Día Internacional de las Personas con Down, que es este 21 de marzo, y se conmemora precisamente en la idea de hacer toma de conciencia a todos los niveles, político, económico, social, académico, y a la maestra Gutiérrez también por sus aportes. Interesante, digamos, si los videos los volviéramos un poco más reales, que es el reto y desafío de los estados, y es ahí donde la academia está comprometida en visibilizar cada una de las necesidades de nuestras familias con y sin discapacidad. Bueno, espero que la señal se haya reconectado muy bien. Educación Continua, yo estaba siguiéndoles en Facebook, pero hubo por ahí esto que hoy, yo lo he dicho en otros espacios, la discapacidad no está en la persona, que muchas veces suele decirse o verse, y es lo que hay que romper, ¿verdad? Estos paradigmas, incluso los mitos que subrayaba la maestra Gutiérrez. Precisamente la discapacidad está en el ambiente o en nuestros entornos, y hoy entornos digitales. La capacidad de conectividad, las posibilidades institucionales de efectivamente garantizar estos espacios de diálogo para que nuestra audiencia y quienes nos sigan puedan tener pues esta posibilidad de escucharnos con mejor calidad. Algo que quiero también subrayar, digamos, las circunstancias que hoy se viven mundialmente, y ya Albert Einstein lo decía, el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Creo que eso es invitarnos a reflexionar sobre las poblaciones más vulnerabilizadas, y que obedece precisamente a los tomadores de decisiones mejorar las condiciones de vida de la población en general y de la vida de las personas con discapacidad, porque son las que en mayor desventaja están en torno hacia las personas sin discapacidad. Obviamente hay de fondo todo un análisis que ya la maestra Lee hizo muy bien, un recorrido pues muy importante de cómo nuestra bella Guatemala requiere políticas públicas inclusivas y que no estén precisamente planteadas en un papel, sino que también se lleven a la práctica con los recursos técnicos, tecnológicos, humanos, etcétera, etcétera. Todo esto que efectivamente el aparato estatal debe de garantizar para su ciudadanía. Así que tuve la oportunidad, y les dejo una referencia muy importante, porque
el tiempo es muy corto, con temáticas muy valiosas, pero que requieren un abordaje, podría decir que es de un diplomado, ¿verdad? Un diplomado solo con lo que ya hoy hemos venido conociendo, y en otros momentos cada condición de discapacidad, esas particularidades que vivimos las personas con discapacidad, pueden tener como 3 miradas fundamentales, y por un lado es romper con los paradigmas, por un lado es la inclusión a través de la legislación, y también lo importante es cómo la persona es protagonista de su propia vida, y eso involucra a todas las personas con discapacidad, acompañadas de sus familias principalmente. Así que eso también quiero como subrayarlo. Leyendo precisamente la página que les voy a sugerir, y me la sugirieron también, y agradezco a la maestra Gutiérrez, precisamente down21.org, uno puede divertirse, digamos, en leer diversidad de información que nos puede servir para ayer, para hoy o para mañana, y eso porque las condiciones en nuestro país, cuando todo se concentra, las ciudades más importantes o las ciudades más grandes, con las capitales o las metrópolis, nos dan esa posibilidad donde hay ciertas oportunidades, y emigrar es una posibilidad, internamente se hace constantemente y de manera permanente, porque no hay desarrollo, oportunidades de desarrollo local, y eso también a las personas con discapacidad limita muchas veces su desarrollo personal. La revista española sobre discapacidad intelectual, que tuve la oportunidad de leer, el volumen 38 de diciembre de 2013, Shalok y Verdugo mencionan como 8 dimensiones en las cuales hay que precisamente considerar a lo que es la discapacidad intelectual, y ellos también hacen referencia a la calidad de vida, y ese estado de bienestar entonces que se busca a través de la calidad de vida involucra cada uno de los elementos que voy a ir subrayando en este espacio. Por un lado, el desarrollo personal, y quiero felicitar a Meilín. Ella precisamente estuvo ya con nosotros exponiendo, y ese desarrollo personal indudablemente es acompañado desde sus primeros años de vida con la mamá, con el papá y el resto de la familia, que sin lugar a dudas se ha involucrado y acompaña a sus, en este caso a su hija, Meilín, con discapacidad intelectual. La pregunta que dejo yo ahí como de inquietud, a manera de reflexiones, si todas las familias estamos teniendo estas oportunidades que ya subrayaba la maestra Lee. Si no es así, sabemos que hay una ausencia grande de respuesta de política pública, y que si existe una política en discapacidad, por supuesto, pero el Consejo de Discapacidad, el CONADI en Guatemala, es quien debe de generar todos los insumos técnicos de acompañamiento a nivel territorial que efectivamente den cuenta de una política pública de esa naturaleza en discapacidad que permita incluir a todas las personas con discapacidad, y en el marco de lo que hoy estamos conversando, sean precisamente la niñez, adolescencia, adultos y todas aquellas personas con Down que efectivamente requieran de la inclusión, con los apoyos necesarios al respecto. Por otro lado, autodeterminación, y eso sin lugar a dudas ya estos autores lo han venido prácticamente evidenciando, de cómo también las potencialidades de las propias personas
con discapacidad son importantes, y esto nos hace recordar el lema de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y dice: nada de nosotros sin nosotros. ¿Cómo establecer un mecanismo, un diálogo en el que todas las personas con discapacidad efectivamente, con acompañamientos, con asistencia personal y lo que se requiera, efectivamente participemos en igualdad de condiciones? Eso me parece que hay que tenerlo siempre en la mesa, en la agenda política y pública, que la participación de las personas con discapacidad sea en igualdad de condiciones. Hay que tenerlo precisamente en cuenta. Otro de los aspectos que son importantes son las relaciones interpersonales. Ya lo decía la maestra Lee, bueno, mi hija es muy amiguera, decía, y dadas las circunstancias actuales que a través de la virtualidad, las redes sociales, etcétera, etcétera, también nos permiten un canal de comunicación bastante fuerte. Podemos hacer amistades fuera de nuestras fronteras, y todo lo que eso conlleva. Ahí hay que tener precisamente los cuidados respectivos con nuestra niñez, con la adolescencia principalmente también, en esta forma de interactuar a través de las redes sociales. También la posibilidad de tener espacios recreativos, la virtualidad nos lo permite. Pero en el relacionamiento interpersonal, quiero subrayar algo para no entretener mucho, porque, digamos, ¿qué pasa con el otro compañero, la otra compañera en clase, en el trabajo, en casa o en el vecindario, etcétera, etcétera? Efectivamente está haciendo un relacionamiento interpersonal con una persona con Down y viceversa. Entonces, creo que el conocimiento es fundamental para fortalecer esta posibilidad de intercambio personal, de las comunicaciones, los diálogos, las conversaciones, etcétera, etcétera, y no generar prejuicios o estereotipos, que es lo que hay que romper muchas veces. Ya los paradigmas en discapacidad, efectivamente, que son el modelo tradicional, el médico rehabilitador, y el que hoy estamos haciendo nosotros eco o hincapié, que es el modelo social y de derechos humanos, efectivamente es para que a las personas con discapacidad se les vea como sujetos de derechos, se les trate con dignidad y se entable ese vínculo comunicacional tal cual, ¿verdad? No generando prejuicios y demás. Los derechos, pues bueno, ya los subrayaron ambas compañeras que intervinieron anteriormente. Creo que es fundamental generar mayor respuesta y garantía, y esto es una cuestión del Estado, que debe garantizar a su población los satisfactores que correspondan para tener vidas plenas, vidas dignas, y que también las personas con discapacidad son un motor fundamental de desarrollo, y por lo tanto la participación es para todos y todas en ese sentido. El bienestar emocional es a través de los diversos espacios que puedan facilitarse, ya sean con los programas que también ya subrayaron las colegas, que son, digamos, una posibilidad en el cual se va a las propias personas con Down, se interactúan y están teniendo el construir sus fortalezas, sus habilidades y esas capacidades. Por lo tanto, después se expresan en un aspecto de continuar superando sus niveles académicos. La oportunidad laboral es fundamental, eso a cualquier ser humano creo que nos llena la vida cuando hay un momento laboralmente en nuestras manos, en la cual podemos exponer nuestras capacidades, y esa remuneración económica que se tiene, que también da otros satisfactores,
incluso el de la propia salud, el de la propia educación, pero de no tenerse o de no darse una oportunidad laboral, que no hay datos, y eso es lo preocupante, porque ¿cuántas personas con Down están trabajando y en qué están trabajando? Son preguntas, creo que de un estudio de investigación, precisamente porque muchas veces se puede tener una oportunidad de trabajo y no necesariamente es la que es en función de las capacidades de estas personas o de las personas como tal, ¿verdad? Entonces, ese es un gran reto en nuestro país. Teniendo la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos a menos de 10 años de rendir cuentas frente a esta agenda, y si se logra efectivamente revertir lo que tenemos en torno al aspecto laboral, creo que los demás satisfactores pueden caer por sí solos. Eso es como un planteamiento que también vivimos las personas con discapacidad, y claro, las familias muchas veces preocupadas porque no hay ese tipo de posibilidades y que uno pueda encontrar en diversos espacios, sino que es muy, muy difícil. Bien. El bienestar físico, pues claro, nos lo da muchos momentos de la vida que efectivamente contribuyen a ese estado mental, de salud mental, que es importante incluso en las condiciones actuales. No hemos logrado salir de la crisis sanitaria y todo eso pues conlleva los diversos elementos en mención. Entonces, ahí es donde hay que tener precisamente otros aliados y aliadas para fortalecer el espacio recreativo, el deportivo, y hay instituciones en Guatemala. Y bueno, yo le quitaría no sé si 2% o tal vez el 3% al área deportiva y la pasaría al área educativa, para que Guatemala cambie esos indicadores de los cuales también ya reflejaba la maestra Lee en su momento, porque en América Latina Guatemala es el que mayor porcentaje tiene en deporte, que está bien, pero creo que a la educación hay que apostarle mucho más. Y bueno, el bienestar material, quisiera cerrar con esto, porque el artículo 28 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es un abordaje sobre la vida digna y protección social. Claro, acá no hicimos un diálogo, porque yo le hubiera preguntado, por ejemplo, a Ingrid Lee, si digamos, recibieron o hubo apoyo para las familias donde hay un familiar con discapacidad en torno a la pandemia. Si no lo hubo, creo que eso es preocupante. Entonces, contar con registros, la propia certificación de la discapacidad, que en Guatemala no hay, en otros países sí, ha sido logros de otras áreas para impulsar las políticas, como pueden ser, digamos, institucionales también a nivel de Estado. Esto precisamente colaboraría muchísimo, aparte del marco legal general en discapacidad, que ya lo hizo hincapié también la maestra Lee. Sí se requiere, y es lo que prácticamente hacemos con estos diálogos, dejar ahí precisamente latente las, digamos, estas preocupaciones de personas con discapacidad, de las familias, de la academia precisamente, porque a estas ausencias hay que darle respuesta, y hay un actor principal que tiene que darle respuesta, y por lo tanto la población con discapacidad, que también ya es muy amplia por diversas causas, ese 10,4%, hablamos de 1.5 millones de personas con discapacidad en Guatemala, también ya es complejo. Así que agradecer a la educación continua, porque precisamente continúa precisamente con estos espacios para llegar
a la sociedad. Y agradezco también especialmente a la maestra Gutiérrez, a la maestra Lee, Meilín, prácticamente una protagonista de un espacio que hay que reconocer y conocer mucho más. Así que agradezco a todos y todas. Muy buenas tardes. Gracias, maestro. Tengo ya el video. No sé si usted quiere que se pase. Me proporcionaron un video. Ah, cierto. Por favor, para cerrar con broche de oro. Ok. Entonces Gracias. ahora lo coloco para servirle. Gracias. Escucha, Belén, la nueva vecina me ha pedido que le cuide a la niña. Tendrás que estar pendiente, ¿vale? Porque Julia es especial. Pero ¿puede jugar a las chicas grandes? Claro que puede. A las cocinitas. También puede. ¿Y puede leer historias? Claro que puede leer historias. ¿Y entonces qué tiene de especial? Sorprenderte es solo el principio. Tengas o no una discapacidad, la integración enriquecerá tu vida. Por eso te animamos a vivirla. ONCE y su fundación. Maestro, no sé si quiere hablar sobre el video y después... Sí, muchísimas gracias, licenciada Sara. Y estos recursos son tomados precisamente de España, que ha, digamos, ha propuesto muchísimo en diversas áreas de la discapacidad para el mundo. Y bueno, son un país de habla hispana y eso también nos acerca mucho más. Por lo tanto, quisiera que estos efectos se den en Guatemala. Y claro que Guatemala también puede construir sus propias historias de vida. Y ahí dejo precisamente esas inquietudes para el ente que le corresponde, si es el Mineduc o el ente que le corresponda ir teniendo también más materiales de esta naturaleza para llegar a más gente. Únicamente gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a invitar a nuestras conferencistas participantes para que estén acá con nosotros en pantalla principal. Y asimismo tengo el honor y el privilegio de poderles hacer la entrega de parte de nuestro querido rector en funciones, maestro Pablo Oliva, un reconocimiento para cada uno de ustedes, lo cual dice así. Ahora se lo comparto en pantalla. Y dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Educación Continua, otorgan el presente diploma a maestra Ingrid Lee Villela por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual impartiendo el tema Situación de las personas con Down y sus familias en Guatemala. Evento realizado el 18 de marzo del año 2022 con una duración de 2 horas. Nuestro lema de nuestra querida universidad, que es Ir y Enseñar a Todos, y firma nuestro querido maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De igual manera, tengo el honor y el privilegio de poderle hacerle entrega de dicho reconocimiento a Meilín Lee por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual, impartiendo el tema Situación de las personas con Down y familias en Guatemala. Evento realizado el 18 de marzo del año 2022 con una duración de 2 horas. El lema de nuestra querida universidad, que es Ir y Enseñar a Todos, firma nuestro querido maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De igual manera, hago el presente reconocimiento a nuestra querida licenciada Aida Gutiérrez Vargas por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual, impartiendo el tema Situación de las personas con Down y sus familias en Guatemala. Evento realizado el 18 de marzo del año 2022 con una duración de 2 horas. Ir y Enseñar a Todos, firma nuestro querido rector en funciones, maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y para finalizar, una entrega
de reconocimiento a nuestro querido maestro Gabriel Escobar Morales por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual, impartiendo el tema Situación de las personas con Down en familias en Guatemala. Evento realizado el 18 de marzo del año 2022 con una duración de 2 horas. Ir y enseñar a todos, firma nuestro querido maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Antes de finalizar, me gustaría que cada uno se despidieran cerrando con broche de oro dicha actividad y agradeciéndoles una vez más por estar con nosotros acá compartiendo sus conocimientos, sus experiencias y invitarlos cordialmente para que puedan estar en una próxima, porque nuestra querida audiencia no solo los está felicitando, dice que muy buena disertación, que muy buenas ponencias para cada uno de los conferencistas, dicen que excelente, los felicitan y quieren volverlos a ver, así que desde ya están cordialmente invitados, no solo por la audiencia, sino que también por el programa de educación continua, así que desde ya, bienvenidos a cada uno de ustedes profesionales para que puedan seguir compartiendo con nosotros sus conocimientos. Vamos a despedirnos así en el orden que ustedes dieron sus conferencias. Vamos a iniciar primero con nuestra querida maestra Ingrid Lee, continuamos contigo Meilin Lee, luego vamos con nuestra querida licenciada Aida y finalizamos con broche de oro con las palabras de cierre de nuestro querido maestro Gabriel Escobar. Así que el uso de la voz es de nuestra querida maestra Ingrid Lee Villela. El uso de la voz es suyo, maestra. Muchas gracias, licenciada Sarita. Pues yo nuevamente voy a agradecer al programa de educación continua, a la Universidad de San Carlos, a la Escuela de Ciencia Política, y todos los que participaron en este esfuerzo, pero en especial a Gabriel Escobar por todas esas gestiones que ha realizado Gabriel en beneficio de las personas con discapacidad y no solo de su visualización como la mayoría dice, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Sino la concientización y que podamos pasar de esa concientización a la acción, ¿verdad? A la acción y poder transformar. Ahí sí que transformar desde lo pequeño, pero también hacia la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Las instituciones del Estado conjuntamente con otras organizaciones. Y yo pues quiero invitar desde mi situación de madre, que todas aquellas madres que realmente tengan una persona con discapacidad, crean en sus hijos, y desde donde están busquen a instituciones que puedan ayudarles para proveer, porque ya sabemos, y hablé de las falencias del Estado, entonces buscar ahí y acercarse a instituciones para apoyar a sus hijos. A la sociedad en general, realmente la invitación es a que desaprendamos, a que nos quitemos una serie de estereotipos que también no ayudan a la inclusión social, y a la inclusión en general, ¿verdad? Y a los profesionales que trabajan en el tema de educación a personas con discapacidad o de educación en general, realmente crean en sus estudiantes. Hay muchas personas con discapacidad que han roto esquemas, pero también porque han habido personas que han apoyado a las personas con discapacidad y sus familias para salir adelante. Y eso requiere de los profesionales guatemaltecos y también bastante entrega a la labor y que realmente disfruten de ese trabajo. Y finalmente, pues decir, si hay alguna madre que esté escuchando o alguien que necesite realmente algún apoyo, pues yo aquí aprovecho a dejar mi correo electrónico y si alguien lo puede escribir, es li.ingrid.kl@gmail.com. Y les quiero compartir que realmente cuando Meilin vino a nuestras vidas fue algo maravilloso, pero también difícil. No es solo hablar de lo maravilloso que es tener una persona con síndrome de Down en las familias. Y algo que no mencioné en mi disertación es la dificultad y la respuesta de alguna institución para decirnos qué hacer, qué caminar en lo específico. Entonces, si puedo apoyar a alguien que no pase lo que yo pasé, de que no tuve esa oportunidad, esos recursos, ¿verdad? Para tener ese apoyo, ¿verdad? Ese apoyo integral, cuenten conmigo. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. Meilin, el uso de la voz es suyo. Broche
por sus derechos, luche por sus sueños y por ser felices. Gracias, atención. Tan linda. Muchas gracias por tus palabras y por tus consejos tan sabios que nos brindaste el día de hoy, Maylin. Un fuerte abrazo para ti. Maestra Aida Gutiérrez, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, pues igual, ¿verdad? Agradecer el espacio. Definitivamente estos espacios son necesarios, hay que hablar del tema, hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que durante muchos años las personas con discapacidad han estado en esta lucha, ¿verdad? De ser visibilizadas y esta lucha por el respeto de sus derechos, ¿verdad? Y creo que más que en estos momentos unirnos a esa lucha es qué puedo hacer yo, ¿verdad? Desde donde yo estoy, desde mi punto de injerencia, qué puedo hacer, ¿verdad? Creo que hay muchas barreras que ya mencionamos, pero creo que la barrera que podemos empezar a trabajar como sociedad es precisamente derribar esos mitos, derribar esas actitudes, ¿verdad? Y esos pensamientos que muchas veces contribuyen a que esas demás barreras se sigan perpetuando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, ¿verdad? Cada vez que yo vaya a tener una acción es pensar, estoy favoreciendo estos derechos, estoy limitando los derechos que estoy haciendo yo desde mi punto de injerencia. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Esperamos volver a participar otra vez porque nuevamente pues son temas que se tienen que hablar, ¿verdad? Son temas que no son de una minoría, son temas de una sociedad. Gracias, maestra. Y muy cierto, los cambios empiezan desde donde nos encontramos. Y gracias a ustedes por ser agentes de cambio donde están cada uno de ustedes. Gracias por su ejemplo a seguir. Maestro Gabriel Escobar, el uso de la voz es suyo. Gracias. Bueno, le voy a robar y le pido el permiso a Maylin porque no tengo con qué finalizar. Es decir, lo que acaba de decir Maylin tiene que ser así. O sea, luchar por nuestros derechos, luchar por nuestros sueños, y luchar por ser felices. Maylin, a ti gracias por las lecciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes, así que esto ha sido una tarde muy enriquecedora. Gracias, queridos profesionales, por estar acá con nosotros. Bienvenidos para una próxima muy cercana. Espero primeramente Dios para que estén con nosotros. Y gracias a ustedes, querida audiencia, que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana. Hasta luego. Adiós.